Sí, yo soy Dr. Mayal, compartiendo y resistiendo. Yes, I. No habrá paz si no hay justicia, Dr. Mayal. Sing na 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 word now. We sing again, we sing again. No hay justicia, no hay paz. Escucha bien. Together. Ya la gente no aguanta más. Está recuperando la dignidad. Igualdad para todos, blancos, negros, amarillos y cafés. Diferentes entre la igualdad, diferentes entre la igualdad. No olvidaremos a gente que ha luchado y dado su vida mejorando la de todos. No, no hay paz si no hay justicia. Solo queremos vivir con dignidad, sí. En unidad y no, no hay paz si no hay justicia. Solo queremos que haya igualdad. Para nosotros es pura desgracia. No escuchan a la gente. Lo que piden nunca se atiende. Sabemos que no les interesa que la gente crezca y se fortalezca. Resurja mi gente. Sabemos que no les interesa que la gente piense y cuestione esta dependencia. Y con mi gente, aprovechando el olvido, la apatía de la gente, confundiendo el camino donde podemos perder. Singing na 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 oh no, na na na, na 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 oh you. Unity strength. Recobrar lo perdido, replantear el camino, revisarse uno mismo para revolucionar. Pues buenas tardes a todas y a todos, pues bienvenidos a esta sesión 13 del taller de comunitaria cultura, el taller de narrativas comunitarias barriales. Pues el día de hoy vamos a tener, como bien dice el cartelito, mirada de cultura. Vamos a ver algunas cuestiones de cultura hegemónica y cultura comunitaria que tanto nuestro compañero Leo y nuestro compañero Marco pues, nos van a compartir en esta sesión. Pues vamos a estar aquí opinando de algunas cuestiones técnicas y de algunas cuestiones que nos va a compartir también Marco con unos videos y unos cortos que trae. Entonces, pues les agradecemos mucho el asistir de manera virtual y de manera presencial. Muchas gracias. Adelante, Marco. Pues buenas tardes, Carlos, Guillermo, Eduardo, León. Y bueno, a las compañeras y compañeros que no pudieron venir hoy al taller, aquí en Casa Talavera. Estos talleres son los talleres de narrativas barriales comunitarias que estamos realizando, la gente de cultura comunitaria con Cultiva Reggae y el apoyo obviamente de Casa Talavera y la UACM. Hay algunas personas que no pudieron venir presencialmente, entonces les vamos a mandar este video y de paso lo vamos a publicar. Hoy vamos a ver, pues vamos a platicar un poco, vamos a ampliar el tema teórico, algo que nos había pedido Carlos que trabajáramos. Este tema de barrio y territorio que ya habíamos trabajado va a ser como un recordatorio de lo que ya vimos, y el tema de comunidad y cultura. Esto es desde dónde miramos y desde dónde narramos, ¿no? Recordar que todas las miradas finalmente son subjetivas. Ya León al ratito platicaremos un poco más lo que tiene que ver con el tema biológico de la mirada. Pero el hecho que el sentido que más utilizamos los seres humanos para relacionarnos con nuestro entorno es el sentido del ojo, el sentido de la mirada, la vista. Utilizamos la palabra la boca para comunicarnos entre seres humanos, pero es a través de los ojos como nos movemos en el mundo, es a través de los ojos como reconocemos a las personas, reconocemos los lugares. Y hay que decir que no existe una mirada objetiva. Toda mirada depende de la subjetividad en la que estemos. Entonces, bueno, ya decíamos, hoy es 13 de septiembre del 23, la 13ª sesión. Y esto es el taller de narrativas barriales comunitarias. Entonces vamos a empezar igual, decir que todo lo que vamos a presentar no son verdades absolutas, sino solo son conceptos provocadores, que la idea es provocar. Entonces en cualquier momento que cualquiera de ustedes tenga una duda, una pregunta,
o no esté de acuerdo o tenga una opinión acerca de lo que yo diga, alce la voz y tome la palabra. La idea es construir un diálogo y que esto no sea solo un monólogo, ¿no? Entonces, bueno, ya veíamos que de entrada este taller se llama Narrativas Barriales Comunitarias y ya hemos platicado en las sesiones anteriores de por qué barrio, ¿no? Y bueno, decir que barrio viene de la palabra árabe barri, que tiene que ver con lo exterior, el campo, lo indómito y lo salvaje. Tiene que ver con aquello que está afuera. Los barrios eran los asentamientos humanos que estaban afuera de los centros de las ciudades, donde en la Edad Media se encontraba, digamos, la burguesía y las clases oprimidas se encontraban fuera de las murallas de las ciudades. Y esto, pues recordar que España estuvo invadida por los árabes muchísimos años, muchos siglos, y bueno, de ahí viene la palabra barrio, y hoy en día se utiliza básicamente para denominar a espacios de territorio donde están habitantes, digamos, de zonas de clases medias y bajas. El tema de barrio tiene una visión de clase necesariamente, es una perspectiva. Cuando nos consideramos de barrio, nos consideramos como una persona de clase baja o clase media. La reivindicación del barrio, ya lo veíamos en los talleres anteriores, tiene que ver también con un tema identitario. Pero bueno, no vamos a dejarnos ahí. Decir barrio en otros lugares también tiene que ver con favela, gueto, slum, arrabal, calampa, villas miseria, tugurios, y hay muchas maneras de llamarlas, pero normalmente desde la visión hegemónica siempre hay como una especie de acepción negativa a los nombres que tienen que ver con estos asentamientos humanos, pero la gente que provenimos de ellos nos sentimos identificados con ellos, ¿no? Ya decíamos que el barrio tiene que ver con una concepción territorial donde hay identidad y cultura, pero también hay fiesta, hay clases sociales, se entrelazan sueños, se entrelaza imaginación, y también es un lugar que normalmente está atravesado por la violencia sistémica y la violencia que tiene que ver con la opresión también, ¿no? Y muchas veces hay un estigma de violencia hacia los barrios, ¿no? Hay que decir que todos los territorios se van transformando a través del tiempo. Lo podemos ver aquí donde estamos, en el barrio de la Merced, cómo se ha ido transformando después de la conquista y a partir de la colonización y el desecamiento del lago, pero aunque mantiene ciertas características propias de lo que era antiguamente, pues se ha ido transformando a lo que hoy en día tenemos calles comerciales, ¿no? Y se seguirá transformando, ¿no? Cada vez más los barrios que están cerca del centro de la ciudad, de los centros de las ciudades, pues terminan siendo gentrificados. Bueno, una imagen de la gran Tenochtitlán. Y luego, bueno, entonces vamos a entrar al tema. Ahí hasta ahí todo bien, ¿sí? Si hay alguna duda, pregunta y me comentan, ¿no? Bueno, aquí nos vamos a meter al tema de la cultura. Para nosotros, cultura, podemos decir que es lo que pensamos y no pensamos, lo que decimos y no decimos, lo que sentimos y no sentimos, y lo que hacemos y no hacemos. Es decir, cada cultura se identifica por lo que puede nombrar, por lo que puede pensar, sentir y soñar, y también hacer, pero también por lo que no puede hacer, o lo que no se imagina que está en su vida. Cómo vivimos y cómo nos relacionamos con las y los demás, con la familia, la sociedad y el medio ambiente. Cultura no solo es el tema del arte. Cultura es todas las características que tienen que ver con el lenguaje, las expresiones artísticas, pero también con las formas de producción, la vida cotidiana y la relación entre los seres humanos. También tiene que ver con cómo funciona nuestro inconsciente, nuestra imaginación se basa mucho desde la parte de la cultura donde nacemos y pertenecemos. Hay un concepto que utiliza Antonio Gramsci, que es un comunista italiano, bueno, él es de la isla de Cerdeña, no propiamente de la parte de Italia, pero que habla de lo que es la cultura hegemónica. Y él dice que para realmente generar una transformación en la sociedad, él vivió en la época de 1910, 18 más o menos, previo a la Segunda Guerra Mundial. Mussolini lo encarceló y murió muy joven, Antonio Gramsci, pero dejó unos libros, o más bien sus apuntes, que son los cuadernos de la cárcel, donde habla mucho de que para generar una transformación social, no solo es importante cambiar las condiciones materiales
de los modelos de producción, sino que es importante cambiar la cultura y el concepto cultural, cambiar las condiciones subjetivas de la sociedad. Y él dice que existe algo que se llama cultura hegemónica, que es la forma simbólica de opresión que hay sobre los seres humanos y la sociedad. Aquí hay una definición que no se la voy a leer como tal, pero podríamos decir que la cultura hegemónica es toda aquella cultura que parte de arriba hacia abajo, desde el sistema en el que estamos imbuidos, y es básicamente promovido por las instituciones, la escuela, la familia, la religión y los medios masivos de comunicación, y también los modelos de producción y la forma de organización, es decir, el Estado. Y él habla de que actualmente la hegemonía cultural establece un sistema de valores y creencias formal y estructurado. Muchas veces nacemos en ella y si no podemos mirar desde dónde está vista la hegemonía cultural, la cultura hegemónica, caemos en ella. Entonces tenemos que ser críticos ante la cultura hegemónica para crear culturas subalternas que puedan debatir contra esa cultura hegemónica. La cultura hegemónica actual está basada en conceptos como la legitimidad de las violencias, los límites y las fronteras de pertenencia, los dualismos, ética del bien y del mal, la sobrevivencia de los fuertes, que los fuertes van siempre por encima de los grandes, que tiene que ver con el tema de la violencia, igual que la dominación de lo frágil, el antropocentrismo y el patriarcado, la obediencia y como un medio, como regulador social, y la jerarquización y centralidad del poder, la justicia y el castigo y la verdad única. Esa es parte de las características de la cultura hegemónica, ¿no? De ahí hay varios conceptos que surgen que tienen que ver, que contraponen contra la cultura hegemónica, ¿no? Uno de los conceptos es la contracultura, que justamente el compañero Rodrigo ya nos hablaba un poco de ella, y el término contracultura se refiere a aquellos movimientos culturales que se oponen a la cultura dominante o hegemónica. Por norma, esos movimientos se enfrentan directa o indirectamente al orden social establecido, el cual genera en ellos inconformidad, malestar, frustración, indignación o resistencia. Entonces, finalmente la contracultura son todos aquellos procesos culturales que van en contra de la cultura hegemónica. Hoy en día se utiliza mucho contracultura más para los movimientos culturales urbanos, pero finalmente inclusive las comunidades originarias son parte de la contracultura porque contravienen o están en contra de los valores hegemónicos de la cultura hegemónica. Y bueno, otra forma de verlo es la cultura popular, que es un concepto que se utilizó mucho en los 70s en América Latina, a partir de los procesos de educación popular promovidos por Paulo Freire. Uno de los que más trabajó este tema fue Raúl Leis, un panameño que fue presidente del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Y él dice que, bueno, es muy interesante si ven la definición de arriba, dice: la cultura popular es el conjunto de manifestaciones culturales producidas y consumidas por los sectores de la sociedad menos instruidos en un sentido académico tradicional. Es decir, son creaciones lingüísticas, artísticas, sociales, deportivas y de todo tipo, surgidas en las llamadas clases populares, que están en franca contraposición con la cultura producida y consumida por las élites. Bueno, aquí justamente se hace la diferenciación desde la cultura popular, y esa es una visión desde la cultura hegemónica, que hay una contraposición en lo que es la cultura letrada o la alta cultura y la cultura popular. Y se le da mayor valor a las artes, a la cultura letrada y a las altas culturas que a la cultura popular que surge desde las comunidades, ¿no? Y entonces nosotros nos gustaría decir más bien que son el conjunto de expresiones culturales locales o de las minorías justamente que se pueden convertir, en una nueva cultura hegemónica. Desde los movimientos sociales en América Latina, el término cultura popular se le da una connotación desde un sentido, desde una perspectiva política de reivindicación de los valores colaborativos y antihegemónicos.
Existe otro concepto muy interesante que se llama cultura de masas. El señor Dwight McDonald señalaba que el arte popular creció de abajo hacia arriba. Así como el tema de la contracultura se hace de abajo hacia arriba y la cultura hegemónica se hace de arriba hacia abajo, bueno, esta fue una expresión espontánea y autóctona, es una expresión espontánea y autóctona del pueblo, sin aportación de la alta cultura. Lo que la cultura de masas impone desde arriba una cultura que se disemina. Y hoy en día se confunde mucho a la cultura de masas con la cultura pop. Es muy interesante, arrebatándole semióticamente el lenguaje a la cultura popular. Pero la cultura popular de la cultura de masas se separa básicamente de eso. La cultura popular surge de abajo hacia arriba y la cultura de masas normalmente es la utilización de la cultura popular por las clases hegemónicas para imponerla desde arriba hacia abajo y intentar uniformizar toda la cultura en nuestra sociedad. Bueno, hay otro concepto aquí también muy interesante que tiene que ver con el diálogo intercultural o la interculturalidad, que tiene que ver con las relaciones de intercambio y comunicación igualitarias entre grupos culturales diferentes en atención a sus criterios de etnia, religión, lengua, nacionalidad, estilos de música y forma de ver la vida. Es decir, las diferentes perspectivas e identidades culturales a través del diálogo intercultural pueden generar nuevas formas culturales. Hay que decir que la cultura no es algo fijo, no es una fotografía. La cultura es algo que se va moviendo y transformando constantemente a través de justamente los intercambios culturales y la interculturalidad. Existen muchos debates en América Latina acerca del uso del concepto de interculturalidad y multiculturalidad. No me voy a meter a detallar ese debate, pero es interesante que se tome en cuenta. También hablan de pluriculturalidad. Aquí la cuestión es la visión de una relación entre las diferentes culturas de manera horizontal, sin superioridad de una sobre otra, sino justamente en un diálogo de respeto y de entender que son interpretaciones diferentes, pero de los mismos aspectos de la vida. Y bueno, aquí hay un concepto que un carnal, un compañero, camarada, José Miguel Ángel González Casanova, que es un artista y académico de la UNAM, en un video que le pedimos en algún momento nos mandó, que nos hablaba de la autorrepresentación cultural, que es el derecho de todo ser humano y de todo grupo a la autorrepresentación ante los demás, de narrar nuestra propia historia, nuestros propios mitos, nuestras propias costumbres, de crear y preservar los símbolos y las tradiciones, de nombrarnos, vestirnos, expresarnos y desarrollar la vida comunitaria y organizarnos como lo deseen, y mantener o transformar la cultura. Esto va en contracorriente de lo que es el extractivismo cultural, que está muy normalizado, o lo que le llamaban el blackface, que no sé si lo conocen, que es en estas películas de los 50s, que los hombres blancos se ponían maquillaje para imitar negros y hacían puras cosas que denigraban a la cultura afrodescendiente. Y entonces el blackface es algo que le quita autorrepresentación a las comunidades afrodescendientes, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar que cada comunidad se autodefina y se autorrepresente culturalmente, ¿no? Bueno, aquí hay otro concepto que es muy interesante que ha venido surgiendo en los últimos años, que se llama cultura comunitaria, que también tiene que ver con esas culturas construidas de abajo hacia arriba. Y es todo aquello que se desarrolla y se vive en el terreno de lo común, que reproduce una práctica cultural. Por ejemplo, esos compas de Cuba, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, dicen que la primera característica de la cultura comunitaria es cuando se cumple en la práctica la participación protagónica de la población en los procesos culturales gestados. Se parece a la cultura popular, pero esta tiene que ver con un acento político concreto, de lo colaborativo y de la construcción desde lo local, y que son gestionados por la propia comunidad con la integración de diversas expresiones de la cultura material y espiritual de los ciudadanos en articulación con distintos actores sociales que conviven en los barrios, asentamientos, batey u otros, y junto a las autoridades. En México también se ha acuñado últimamente mucho lo que es cultura viva comunitaria. Este concepto lo han promovido mucho en Brasil. A partir de la llegada de Lula al gobierno, de Lula da Silva,
generaron algo que se llamaban los puntos culturales. Y justamente de lo que trataban eran espacios de cultura autogestionados por las comunidades, y más que ir y poner un centro cultural e imponer un centro cultural con una narrativa propia, lo que se hizo un diagnóstico a nivel nacional de dónde había proyectos culturales locales trabajando, y más bien se fortalecieron estos proyectos culturales como iban trabajando. Y esto se le llama puntos de cultura, y de ahí se ha generado un movimiento muy fuerte, muy interesante, que les recomiendo que busquen, que se llama Cultura Viva Comunitaria, que está esparcido en todo el continente, y hay mucho trabajo de esto en Bolivia, Perú, Brasil, Argentina, Uruguay, y en México también ya se empiezan a dar varias expresiones de gente que se junta a este movimiento, que tiene que ver con una visión política de justamente contraponernos a la cultura hegemónica, pero desde la propuesta de las culturas locales, no solo originarias, sino urbanas y cualquier tipo de cultura. Y bueno, justamente a partir de estas experiencias en Brasil y en otros lugares, y por ejemplo lo que hemos trabajado tanto en Comunitaria Cultura, como en Catas, como en Cultiva Reggae, como en otros lugares, es que los valores éticos y principios guías para la cultura comunitaria crítica es que es colaborativa, es antipatriarcal, anticapitalista, es decolonial y antifascista. Y que busca justamente, digamos, se apunta hacia los temas del buen vivir, de la convivencia, de la pluralidad y el respeto. Y bueno, hay otro concepto aquí, esta presentación está llena de conceptualizaciones que, como decía yo al principio, no son verdades, son simplemente provocaciones. Habla del tema de la resignificación cultural. Es la posibilidad que tenemos desde las culturas locales de tomar y adaptar cuestiones culturales de la cultura hegemónica o de otros espacios y resignificarlas. Por ejemplo, el lunes que estuvimos haciendo el 50 aniversario honrando a Salvador Allende en contra del golpe de Estado que se dio en Chile por Pinochet, yo les presentaba la cumbia de Salvador Allende, que fue una cumbia que hicieron para la campaña de Salvador Allende en 1900, y se lo mataron en el 61, en 1968, 69 estaba la campaña, y utilizaron una cumbia. Es decir, utilizar los valores de la cultura, tanto de masas, hegemónica, y resignificarlos a favor del pueblo. Eso es lo que significa la resignificación cultural. Luego vamos a ver también algunos ejemplos de esto. Pero es como a través de una lectura crítica de ciertos aspectos específicos culturales se transforma la narrativa simbólica y conceptual de un determinado acto, palabra, objeto o forma de expresión, dándole un nuevo sentido. Pero también existe la resignificación cultural a la inversa. Es decir, nosotros, por ejemplo, Guillermo y yo, que venimos mucho del movimiento del reggae, nos hemos dado cuenta cómo ha sido utilizado inclusive por el Babylon, o lo que nosotros llamamos el Babylon, por el propio sistema, la moda del reggae, les proveyéndole de todo su sentido político, espiritual y social que tiene el reggae. Que justamente esa capacidad que tiene el sistema de cualquier acto, esto es de los situacionistas, que no hay gesto lo suficientemente radical que no pueda ser normalizado por la cultura dominante. Es decir, que cualquier cosa que hagamos, que aunque por más radical que sea, el sistema, la cultura hegemónica puede convertirlo en una moda y quitarle todos sus valores éticos y profundos. Así como nosotros podemos utilizar cosas y resignificar desde lo local a cuestiones de la cultura hegemónica se la vive absorbiendo, como de repente se ponen de moda ahora los temazcales, la medicina tradicional, que el reggae, pero desprovistos de contenido verdaderamente popular y ético. Y eso hay que tomar siempre en cuenta que esta es una cuestión dialéctica de movilidad cultural y se da de ida y de vuelta. Bueno, ¿alguna cosa hasta aquí? No sé, algún comentario, pregunta, ayúdenme con algún comentario, pregunta para pasar ahora al tema de la mirada. No sé, ¿alguien? No. ¿Tú, León, nada? ¿Alguna reflexión que te haya quedado de todo este choricísimo? Pues que la gran trampa dentro de los conceptos culturales es que son homogeneizantes. O sea, y entonces no hacen distinciones entre lo que implica el bienestar y la depredación del otro. Entonces, en ese sentido, a veces la cultura puede sonar
a una palabra tan abstracta hasta que tiene un contexto vivo, ¿no? Entonces esa es la distinción entre conceptos y palabras, ¿no? Los conceptos son construcciones académicas, ¿no? Que se hacen a través de la propia lógica de las argumentaciones y de las bibliografías. Las palabras son entidades vivas que tienen que ver con lo cotidiano y tienen que ver con cómo eso que hacemos cotidianamente nos permita vivir en equilibrio con otros y con otras. Entonces, si bien la cultura es un concepto que ha sido muchas veces manipulado, hay que tener constantemente una sospecha sobre la forma en la que las instituciones lo utilizan, lo divulgan y lo reconstruyen. Perfecto. Pues bueno, y entonces seguimos, si no tienes algo, Carlos o Guillermo. Justamente esto que dices, toda la cultura influencia toda nuestra vida, influencia el lenguaje que utilizamos y el lenguaje influencia la cultura. La cultura influencia a los individuos, pero los individuos y los grupos y colectivos tenemos capacidad también de influenciar nuestra propia cultura. También es una relación dialéctica entre los individuos y los grupos y su propia cultura. A partir de que seamos críticos hacia la cultura hegemónica, nuestra propia cultura identitaria, podemos ir transformando los aspectos culturales de nuestra vida, ¿no? Yo recuerdo, y como ejemplo muy rápido, hablar de lo que en 1993 venimos un grupo que se llamaba Olincan, venimos a la Ciudad de México, y nos dimos cuenta que en aquel entonces, 1992, el Día de Muertos en el Distrito Federal había prácticamente ya no se festejaba el Halloween, en casi todas las calles, en las tiendas, y el Día de Muertos había quedado relegado a Mixquic y algunos centros culturales medio radicalosos, así, pero estaba realmente apagado el Día de Muertos. Y decidimos que era un momento de impulsar un Día de Muertos. Nos juntamos con la gente de Tribu, con Maldita Vecindad, los Rastrillos, con gente de grupos, fotógrafos y mucha gente, y decidimos inventarnos una cosa que para nosotros lo importante era hacer un ritual en el Templo Mayor. Eso era lo que nos interesaba. Y queríamos hacer un ritual en el Templo Mayor de Día de Muertos, para que se volvieran a llevar los altares de Día de Muertos al Templo Mayor de comunidades originarias. ¿Cómo íbamos a hacer esto? Pues para hacer un ritual, pues no le podíamos pedir permiso a Lina porque nos iba a decir que estábamos locos. Entonces lo que decidimos hacer es un festival. Le llamamos el Festival de Día de Muertos del Templo Mayor. Y entonces en este festival, resignificando lo que nosotros entendíamos por el Día de Muertos del Templo Mayor, se hizo con el tema, se llevaron danzantes, se hicieron muchas actividades, pero se resignificó y se transformó la cuestión cultural. Uno de los sueños que teníamos en aquel entonces, me acuerdo hablando con Agustín de Tribu, en esos festivales que fueron maravillosos, no voy a ampliar la historia de los festivales, pero uno de los sueños que hablábamos era que algún día queríamos ver el Zócalo como un gran altar. Y este era nuestro sueño loco y utopía loca, que de repente en la Ciudad de México ya el Halloween nos iba a festejar y que ahora la gente iba a festejar el Día de Muertos. Había otro grupo, como por ejemplo de Producciones Garra, de La Castañeda, que hacían ya una peregrinación del Día de Muertos. Entonces nos juntamos con ellos e hicimos más grande su proyecto y nosotros el nuestro.
bueno, algún día, 10 años después, creo que Rosario Robles o alguno de los jefes de gobierno de aquel entonces hizo un festejo de Día de Muertos y justamente invitaron a Cibut a tocar, y la escenografía era un gran altar en toda la plancha del Zócalo, ¿no? Y cuando lo vimos, Agustín y yo dijimos, mira, ya no tuvimos que hacer la producción nosotros, ¿no? Hoy en día podemos decir, del 93 ahora, 30 años después, que es más, el Día de Muertos se ha inclusive comercializado. Yo hasta ahora me burlo y digo que ahora todo el mundo en todo el país, la gente se disfraza de pandita el Día de Muertos, ¿no? Y ahora con la película de James Bond justamente se comercializó mucho el tema de la peregrinación y ahora ya se hace desde una manera institucional y desde arriba. Pero a lo que me quiero referir es que nosotros podemos transformar la cultura. Grupos culturales, muchos grupos culturales, aferrados a recuperar una tradición y a que se celebrara el Día de Muertos contra el Halloween, que así lo veíamos en aquel entonces, hoy en día, 30 años después, lo logramos y ni siquiera tenemos que tener un derecho de autor sobre el tema, porque muchos otros grupos en otros lugares del país también estaban haciendo el tema de la reivindicación de esta festividad mexicana como algo importante de nuestra identidad. Entonces es muy interesante cómo ahora el Día de Muertos como tal se celebra no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Hay festivales de Día de Muertos y el Halloween, aunque sigue existiendo, ha quedado desplazado poco a poco. Pero muy bueno. Entonces vamos a hacer aquí una pausa. Y vamos a ver, la cultura influencia también el cómo miramos, porque nos enseña a mirar las cosas. Y aquí voy a dar un ejemplo interesante. ¿Qué ven aquí, compañeros? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es esto? Una representación. Una ventana. Una ventana. Sí, a la noche. ¿Tú, León? Pues una cruz. Una cruz. Es muy interesante porque es un símbolo tan común que puede ser una ventana en un lugar como Palenque, por ejemplo. Hay algunas de las ruinas que tienen estas ventanas así hacia la noche. Bien interesante que lo hayas visto así. Y tú como una cruz. Si la vemos así, ¿qué nos significa? La Cruz Roja. Es la Cruz Roja, ¿no? Y pensamos en una ambulancia automáticamente y en todo este servicio. Y si la pintara de azul, pues vamos a pensar en un grupo deportivo, somos de México, ¿no? Vamos a pensar en el Cruz Azul. Es el mismo símbolo, simplemente lo pintamos de colores. Por ejemplo, esta es muy interesante, es la bandera de Suecia y tiene una cruz al centro, pero no tiene un significado como el que la mayor parte de la gente entiende. Tiene que ver con una leyenda de un rey, que no me acuerdo su nombre del rey, que cuando fue a combatir contra, creo que los noruegos o contra otro reino de por allá de Escandinavia, en el cielo vio como el sol arriba de él hacía esta figura de la cruz. Y eso fue el símbolo con el cual pues lograron, fue el presagio que les dio la victoria en una gran batalla, con el cual se fundó el reino de Suecia como hoy en día lo conocemos. Lo más curioso es que hay una leyenda muy parecida que pasó acá en la zona de Guanajuato con los chichimecas, cuando se surgieron los danzantes del maíz. Hay toda una historia, pero es muy interesante y sigue siendo una cruz, ¿no? Por ejemplo, esta es la cruz de Caravaca. Es una cruz muy interesante, que es una cruz de España, con la cual en algún momento ocurrió un milagro, como tal se supone, cuenta la leyenda, y eso logró que varios de los grupos árabes que estaban invadiendo España se convirtieran a la religión católica, ¿no? Entonces tiene esa visión de la Iglesia Católica. La cruz para muchos
Y para muchas culturas, dependiendo de qué cultura vengamos, automáticamente nos remite al tema del catolicismo o de las culturas protestantes, ¿no? Que ha sido el símbolo que ha sido enmarcado, ¿no? Pero también esta cruz puede ser resignificada. Por ejemplo, esta cruz, esos son los compas de las abejas de Acteal, que salen siempre a reclamar por sus mártires que fueron asesinados ahí. Ellos son una comunidad que ha sido pacífica en Chiapas, pero que salen y utilizan la cruz como un tema de reivindicación. Y aunque son semicatólicos, porque son de una corriente católica tradicionalista comunitaria, utilizan a la cruz para reivindicar a toda la gente que fue asesinada y masacrada, así como ahí en Acteal, ¿no? Estas son algunas fotos allá de San Cristóbal de las Casas. Pero también, por ejemplo, este es en Guadalajara, y un poco para pelear contra la reforma educativa de Peña Nieto, pues bueno, el compa resignifica el símbolo de la cruz como este martirio que se va cargando, ¿no? Pero es muy interesante porque la cruz no es algo que hayan traído nada más los españoles cuando vinieron a estos territorios. Esta cruz, eso es Acteal, eso es tal cual ahí en Acteal, y esto es donde se hacen las conferencias, las ceremonias, los festivales. Y esta cruz que podemos ver ya existía en las comunidades tzotziles antes de que llegaran los españoles, y tiene que ver con el árbol de la vida, y tiene muchas significaciones mágicas, que es la cruz maya. Entonces la cruz no necesariamente tiene que ser una cruz católica. Por ejemplo, ahora las abejas de Acteal han resignificado la cruz con el tema de los 4 rumbos, con el tema de la paz, la verdad, la esperanza y la justicia, ¿no? Que tiene que ver con esto de la historia de las palabras, si recuerdan que escuchamos otra vez. Por ejemplo, estos son, no me acuerdo de qué códice es pero también las cruces, para los mayas antiguos, las cruces tenían que ver con los árboles de la vida, significaban los árboles de la vida. Y bueno, podemos ver muchas representaciones de nuestros pueblos originarios con los 4 rumbos o con elementos que tienen que ver con la cruz. Por ejemplo, aquí, que este es un símbolo maya del Hunapku, podemos ver muy claramente que tiene una cruz al centro, pero tiene una dualidad. Es entre un yin yang, una cruz y algo que va en movimiento eterno. Esto le llaman el Hunapku. Por ejemplo, creo que es del Códice Borgia, y hay una cruz al centro que es la cruz de Quetzalcóatl, que le llamaban la gente del altiplano, que también tiene que ver con los 4 rumbos, que cada una tiene sus 4 árboles aquí, que tiene que ver con los 4 rumbos, pero también tiene que ver con los 4 elementos: el agua, la tierra, el aire y el fuego. Por ejemplo, esa es la famosa cruz de Quetzalcóatl. Vuelve a ser la cruz, simplemente está utilizada de una manera diferente. Por ejemplo, esto pues podría ser un lugar de cualquier lugar de América, pero no lo es. Esto es en Tailandia, y se parece mucho a muchos de los diseños que podemos ver por ejemplo, las zonas incaicas, ¿no? Es un edificio. Por ejemplo, esto es de la cultura egipcia y es otra manera de ver la cruz. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué tal, Lucy? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Ustedes qué tal? Bien, bien, aquí andamos. Pues yo tengo esta idea de la cruz, viene del español, y es la espada. Es una función, ¿no?, de la cultura española sobre la mexica. Exacto, también tiene esa otra interpretación con la cruz como espada, ¿no? Ahora sí ya, ahí lo logramos. Ok, por ejemplo, esto está en los egipcios, que es la cruz de la vida, ¿no? Que es el símbolo de la vida, pero también tiene que ver con el elemento de la cruz. O sea, es decir, la cruz la podemos mirar dependiendo de cada uno de nuestras culturas, la vemos de manera diferente. Por ejemplo, eso no es una cruz propiamente, esto lo saqué del tema del I Ching, que tanto nos gusta a León y a mí, y esa dualidad está en el centro, y luego están los 4 elementos: agua, tierra, aire y fuego, y sus 4 manifestaciones sobre la tierra, que son los trigramas, perdón. Del agua es el lago, de la tierra la montaña, del aire el viento y del fuego el relámpago. Y esos son los 8 elementos que dan vida,
y que curiosamente dan toda la nomenclatura del I Ching, pero tiene que ver con el tema de las cruces y los cuatros, que tiene que ver con la cuestión simbólica. Por ejemplo, esta es una cruz budista, que si se fijan es bien interesante porque al centro, más que tener un tema de dualidad, tiene un tema de trígono, ¿no? Es como un Tao, pero con 3 partes al inicio, pero igual también vuelve a marcar los 4 rumbos, que se parece a la que yo tengo, por ejemplo, acá, que es un símbolo de protección budista. Entonces, todas las culturas originarias, no solo el catolicismo, han utilizado las cruces, que es algo bien importante. Por ejemplo, esta es budista, pero hoy en día, si la vemos, pues no nos tiene una significación budista y no tiene que ver con la paz. Por la cultura y por la utilización de los nazis de este símbolo, que es un símbolo también de cruz y de poder, pues ahora ese símbolo inclusive está prohibido en varios países del mundo utilizarlo en una playera o utilizarlo en una bandera. Aunque su origen, digamos los primeros que lo dibujaron así como tal, son budistas. Algo está pasando igual. Brinca. La suástica. La suástica. Bueno, por ejemplo, esto es en el tema del chacana solar, esto es de la cultura incaica, y que tiene que ver con colocar a la cruz como un elemento para ubicación geográfica del movimiento de la Tierra con el Sol. Entonces tenemos el solsticio de verano, el solsticio de invierno, equinoccio de primavera, equinoccio de otoño, y aquí tenemos las octavas de año, que por ejemplo, el Día de los Difuntos, 1 de diciembre, también es 1 de noviembre, los carnavales 12 de febrero, que también en la cultura católica están como, el Día de la Candelaria, que es cuando repartimos tamales, el 3 de mayo, que es el Día de la Santa Cruz, y el 3 de agosto, acá le ponen muy lancha, pero es el Día de los Ángeles, que es la octava de año como tal, que está perdida. Pero finalmente la cruz, con sus octavas, por eso ponía yo aquí lo del I Ching, también tiene que ver con el movimiento de la Tierra en su ciclo anual alrededor del Sol. Es muy interesante, porque la cruz tiene significación numérica y en ese sentido. Bueno, acá no es exactamente una cruz, pero es el Olín, ¿no? Uno de los motivos del Olín, está en el Templo Mayor. Por ejemplo, esto lo saqué de uno de los grupos de tradición, que dice que Ometeos está en el centro, que es la dualidad, ¿no? El Dios Padre, Dios Madre, pero que es la tierra y el cielo. Y recuerdan cuando hicimos el saludo a los 4 rumbos, tenemos en el oriente Quetzalcóatl, en el poniente a Xipetotec, en el sur a Huitzilopochtli y en el norte a Tezcatlipoca. Acá tenemos los 4 vientos y mexicas toltecas, es otra vez la cruz de Quetzalcóatl que ya habíamos visto sacada, creo que del Códice Borgia, y justamente esto que les decía de quién está hacia aquel lado, y cada uno señalado con las fiestas ceremoniales que tienen, ¿no? El Señor, que luego se le pusieron capillas encima, que es el Señor del Sacromonte, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de los Remedios y el Señor de Chalma, que esto enmarca los 4 rumbos del altiplano central. Es muy interesante porque se entrecruza lo mexica con lo católico, porque utilizan la cruz como símbolo, no solo como un símbolo cultural, sino también como un símbolo de ubicación dentro del territorio. Otra vez, pues esa es la flor de la rosa de los vientos, que es con lo que los navegantes navegan, y justamente, si nos fijamos, es importante no solo los 4 rumbos, sino las 4 esquinas que van quedando en el tema matemático, pero también tiene que ver con que en el mundo, en la materia, en el territorio vivimos, nosotros estamos en el centro y nos ubicamos a partir de que existe una conciencia en el centro, es que puede alguien pensar que existe un norte y un sur. Si no hay quien piense el centro o quien tenga conciencia en el centro, no existe, ni siquiera tiene sentido norte, sur, este, oeste. Tiene que haber algo en el centro que amarre para eso. Y bueno, dicho todo esto, la cruz finalmente tiene que ver, por eso decía, este es un ejemplo para decir que todo símbolo puede ser interpretado de diferente manera. Existe un concepto que ha hecho una feminista, y bueno, es académica de varias cosas, ahorita ya no me acuerdo de todo lo que ha escrito, pero ella tiene una postura epistemológica, como decíamos, epistemológica, refiriéndonos a una forma de mirar el mundo, de entender el mundo. Ella habla del conocimiento situado o la mirada situada, y que tiene que ver
con que todo lo que miramos y todo lo que aprendemos, lo aprendemos desde un punto de vista específico, justamente desde una particularidad que tiene que ver con nuestra cultura e identidad propia. Y esta no se desliga de nuestro contexto, y que justamente la mirada crítica de nuestra propia mirada nos va a permitir ver dónde estamos reproduciendo dentro de nuestra mirada la cultura hegemónica o dónde estamos generando valores diferentes a esta cultura no hegemónica. Ahí hay un concepto que saco de la educación popular que se llama vigilancia epistemológica, que me gusta mucho, que tiene que ver que es el acto de revisión constante para entender desde dónde estamos mirando y desde dónde nos estamos relacionando con las otras personas. Estar en constante crítica y vigilancia de nuestros propios actos, palabras, sueños y creaciones nos permite ver qué tanto y desde qué punto de vista estamos creando nuestras propias narrativas, nuestras propias miradas, nuestras propias palabras. Entonces, es la única manera de poder mirar, si lo buscamos mirar críticamente, no como un autoflagelo, dónde estamos reproduciendo el machismo, dónde estamos reproduciendo las prácticas de poder que no nos gustan, la enajenación del conocimiento, la verticalidad, etcétera, etcétera. Y bueno, a modo de reflexión final, para ya terminar este choro, si no hacemos una reflexión crítica de qué y cómo miramos y narramos, estaremos probablemente reproduciendo valores opresores, violentos y discriminatorios de la cultura hegemónica sin darnos cuenta. Entonces, por eso la importancia de constantemente, aquí no hablamos de que haya una sola manera de generar una visión de una cultura popular, una cultura crítica, una cultura comunitaria, sino eso es a partir de cada uno, de cómo ve el mundo, cómo puede deconstruirse y reconstruirse para tener una nueva mirada. Y bueno, tenemos la biblioteca colaborativa de Catas, por si le quieren echar una vista, no sé si te lo hemos mandado, pero ahí tenemos muchísimos materiales que hablan de este tema, tenemos de Donna Haraway y que les pueden servir para eso. Y bueno, gracias a Comunitaria Cultura, a Cultiva Reggae, al Centro Cultural Casa Talavera, a la UACM, y como pues de por sí este programa lo vamos a subir al YouTube desde abajito, nuestra nueva plataforma que ya construimos con lo que decíamos en el taller pasado, se llama Desde Abajito en el YouTube. Ya subimos un primer programa el día de ayer de Radio Poesía, Radio Mural, por los 50 años del golpe de Estado en Chile. Y bueno, estamos todavía en el marco del Meeting Mundial de la Insurgencia Cultural, con Voces del Viento Fiel, y algunos de estos programas los vamos a estar pasando no solo en Desde Abajito, sino también con los compañeros de Guadalajara en Perimetral Press, que estamos empezando a hacer una articulación entre medios de comunicación. Y Cefinil, ahora sí, diálogo. Desde abajito me gusta. Desde abajito. Suena bien. Ya lo pusimos en el YouTube. Muy coloquial, suena como interesante. Originalmente le íbamos a poner desde abajo, pero sentíamos que era demasiado serio y hay mucha gente que hace más, y desde abajito le da identidad mexicana, lo hace más humilde, más sencillo. ¿Y en YouTube cómo es desde abajito? Así, desde abajito, sí. Sí, justo lo acabamos de abrir. No sé qué quieren comentar. ¿Qué piensan de esta exposición? ¿Qué les hace pensar? ¿Qué les provoca? ¿Qué nos hace preguntarnos en relación al tema de las narrativas? Habíamos hablado, por ejemplo, de esta necesidad, gusto, interés por conocer teoría, ¿no? Y por revisar teoría. Ahora, en relación a la teoría, ¿esto les resuena con su propia práctica? ¿Tiene sentido con las cosas que han hecho? ¿Se ubican en relación a lo que han escuchado? ¿O de plano dicen, no, a mí este concepto me parece rebuscado, creo que está intencionando otra situación? O sea, el tema con los conceptos es que tienen muchas lecturas. Y la forma en la que nosotros podamos encontrar esas aristas que no están escritas es en donde también podemos encontrar un posicionamiento, ¿no? Entonces, ¿qué les hace pensar, qué les hace sentir esta exposición? Por ejemplo, tú, Carlos, ¿cómo la sentiste? ¿Cómo la escuchaste? Me parece interesante
la exposición de cómo trata Bon de hacer ese recorrido para poder comprender las contradicciones o las contraposiciones de lo que sería la exposición o la forma que tú te expresas ante la sociedad o ante tu familia y también cómo te desarrollas en tu vida. Me parece interesante poderlo poner como un marco teórico y poderlo plantear de esa manera. Sí, me costó trabajo de repente ver hacia dónde empezaba y dónde terminaba. Y pues sí, es esa forma que el planteamiento de la hegemonía, lo que se enlaza con la hegemonía y contra la hegemonía para poder hacer ese marco teórico y ponerte donde tú existes y donde convives y qué estás aceptando por la misma necesidad y qué es lo que no estás de acuerdo, ¿no? Y creo que esa búsqueda de narrativa pues lo buscamos en este taller. Me parece interesante y les agradezco el trabajo de Bon, que te hayas pulido en esa forma de tratarnos de explicar. Y todos esos detalles, ¿no? que son muchos y fueron muy, muy puntuales, que me llamó por ahí uno. Por ejemplo, la resignificación cultural. Pues no lo tenía como ese concepto, y dentro de esos conceptos pues son lo básico para poder en un momento podernos adentrar en el desarrollo de la experimentación y de la narrativa que pudiéramos desarrollar. Entonces, esos conceptos me parecen muy, muy atinados, muy buenos, la verdad. Por ejemplo, el protagónico, que lo vemos en desarrollos contraculturales y cómo lo vamos entendiendo, no es fácil de definirlos ni poderlos desgrajar o desmenuzar, y todas las que te fuiste refiriendo para llegar al concepto de la ética. Y eso es lo que también, ¿no? O sea, cómo te vas a poder determinar en una descripción y cómo algún concepto dentro de tu narrativa, en mi personal, cómo puedes poner alguna palabra que parezca sano el concepto, que parezca sana la descripción o la narrativa. Sana me refiero a aceptada, y en ese punto de repente donde puedas plantear una palabra disonante que puede ser a contrarritmo de lo que estás hablando, pero que suscite un lamparazo de no está bien todo, date cuenta, infórmate, porque lo vemos todo el tiempo, esa forma de comunicación, y es lo que estás esperando de algunos conceptos, y en posiciones de cuestiones masivas ya de programas, es lo que estás esperando que determine tu seguimiento hacia ese
protagónico o a ese fetiche de alguien que está dando una información. Entonces, me parece bien cómo podríamos determinar, y te fuiste hacia la línea de totalmente la contracultura, que sería, no me acuerdo, la cultura comunitaria, que de repente podríamos enfatizar en algunas situaciones de la lucha contracultural, de esa cultura comunitaria, y se me ocurrió, o sea, que en esas presentaciones o en esta presentación que estás haciendo o que estabas haciendo, poder hacer algún chiste para darle ¿cómo le llamaríamos? Un spring, un freno, y que fuera una distracción y seguir y llevar un ritmo en la palabra, en la voz, en la descripción y el tiempo, y ese cuento, ¿no? Yo no sé, la cuestión de las señas, pero se me ocurrió que a lo mejor a la par de lo que tú estabas hablando, hacer mímica o cuestiones así para darle y moverse con colores, con una playera, para impulsar el que no te agote, porque sí fue muy explícito, y yo por eso hago apuntes, porque no lo logro a memorizarlo todo, ¿no? Y ya en ese momento, y es lo que en aportación, en ese sentido, no me gusta a mí aportar nada, a veces no soy bueno para eso, pero que le diéramos esa luz de lo humano, de la mirada, y que no se duerma la gente, que se corte y que no fuera tan plano el seguimiento, ¿no? Y poderlo diferenciar de los temas que fuiste, con poder participar los que estábamos y decir, así, aunque no sepamos, y hacer una mímica o algo para que, o sea, no nos cueste tanto trabajo aprender esa forma, ¿no? Los conceptos, sobre todo, ¿no? Que habría que ver y si esto es como fundamentos, utilizarlos como fundamentos para enriquecer la cuestión narrativa, ¿no? No sé si está bien aportar eso como aportación y decirlo, oye, ¿por qué no? Y te lo iba a decir a la mitad, oye, ¿me permites hacer un poquito ahí? Aunque yo no, para que la gente, que a lo mejor va a quedar grabado, y hacer un poco del juego lo que parece serio, pero sin llegar a la burla, y plantear pues los temas que fue la hegemonía, la contracultura y todas esas variantes que hay en la posición, ¿no? En la situación de la geometría hay un punto que ahora me puse a estudiar otra vez, que además del X y del Y, que es así como lo estamos planteando, y nuestras participaciones son así, hay el Z, ¿no? No sé si lo han manejado, el Z, ¿sí? Que lo manejas mucho en programas y cosas así, y entonces esa línea Z, ese eje Z es el que te da el volumen. Es el que te da el volumen, y entonces a nuestros conceptos como tales son muy planos, ¿no? Y ese punto Z yo lo vendría a hacer algo de, no mímica, ¿no? Como lo hacen en algunos noticieros y pero nosotros darnos el lujo de divertirnos un poquito diciendo cosas serias, muy serias, pues estamos hablando de una cuestión de narrativa,
y poder jugar, ¿no? Y participar, ¿no? No nada más estar de nada enfocando y todo, porque la producción es buena, pero para poder enriquecer ese trabajo que tú hiciste, y humano, porque se me hace un poco contramirada y contracultural, no sé si te digo, si lo puedo decir o no, ya lo dije, y entonces ese volumen se lo daríamos pues, con la gracia, porque no fuera tan plano, para poderlo memorizar mucho más sencillo, como cuando los niños, creo que tú me habías dicho que participaste en algo así, y entonces se tiene que hacer en el momento de se acabó, vamos a entrar a otro tema, y a lo mejor, no sé, buscar, ¿no? ¿Cómo es contracultural? No sé, a lo mejor se permitiría un semidesnudo, un cotorreo, algo sano, ¿no? Interculturalidad y hacer un juego ahí que es esto, ¿no? O sea, recaer en algo. Me parece muy bien la exposición, o sea, digo, no, pues gracias, pero nada más eso, y se me había ocurrido cuando estaban haciendo la presentación, y digo, ¿cómo podríamos plantear un juego humano, para empezar, que no perdiéramos eso, y que no pareciera que el que te está acompañando en ese planteamiento de la Z, ¿no? Que le dieras el volumen, que le dieras ese salto para que no pareciera burla, no pareciera y que te acompañara, ¿no? Y cambiar un color, plantearlo por colores, ¿no? Esta exposición que hiciste, digo, no, esto serviría para muchas cosas, pero así se me ocurrió eso. Y ya, todo esto, pues sí, ¿no? O sea, cómo plantearlo, y dentro de eso, pues de esa narrativa, esa cruz que planteaste, pues es eso, lo planteo como el XY con volumen, y esa cruz religiosa que parecería ya es con una perspectiva, y plantearlo, bueno, este es el primer plano, este es el medio, pongámoslos adentro, miremos hacia adentro, como los programas, ¿no? Los programas ahora que puedes hacer todo en producción, ¿no? Y digo, wow, ¿cómo funcionaría eso? Y dentro de conceptos como los que estamos manejando, ¿no? Esto, sí, pues viene a reforzar todo lo que habían hablado, ¿no? En el curso que estaban formalizando, y fueron otra vez dándole forma, pero eso, ¿no? Que pudiéramos jugar y meterlo darle volumen a las palabras, que sería eso, ¿no? O sea, yo no nada más, sino con un poco porque así es muy plano, se me hace la exposición, y leerlo y plantearlo como que es pesado, dices, y cuando el cambio, pero también, sí, me lo entendí, cómo lo fuiste desglosando, ¿no? Entonces es eso. Pues fabulosas aportaciones, Carlos. Fíjate, esto que dices del eje Z, porque bueno, uno decir que la exposición justo valdría la pena, cada uno de los conceptos nos podríamos ir en cada uno a una explicación mucho más profunda, ¿no? Uh-huh. Pero esto del Z me parece interesantísimo porque recuerdan cuando hablábamos de la cruz en los 4 rumbos, uh-huh, de los mexicas, yo les decía que en el centro estaba lo que llaman Ometeos. El centro es la Z, es lo que conecta el arriba y el abajo. O sea, tú tienes el X, que es, digamos, oriente-occidente, y el Y, norte-sur. Y la Z es lo que conecta el arriba y el abajo, es lo que le da volumen a la vida. El centro, que se conecta arriba y abajo, gráficamente en esto matemático, que estaría maravilloso poder jugar con eso, porque es eso, porque una cosa son los 4 rumbos, pero otra es que tiene que haber algo en el centro, y cuando hay algo en el centro, automáticamente hay uno arriba y uno abajo, porque si no, es justamente el paso de la segunda a la tercera dimensión, ¿no?
Pero esto que dices, me encanta la idea de poder hacer como juegos las presentaciones, a ver si para la siguiente sesión, que es Movimientos Sociales y Comunicación Popular, si se les ocurre que cuando vayamos haciendo la exposición hagamos alguna cosa. Aquí se me olvidó, normalmente tengo videos, por ejemplo, cuando iba a empezar la mirada, ahí iba a poner un video, pero no me lo traje, se me fue la onda. A veces pongo videos justo como para hacer este cruce, pero estaría mucho más chido si a alguien se le ocurre que si estamos en el tema y hagamos un corte y bailemos. No, pero tú querías decir algo ahorita. Ahorita dijiste no. Lo que pasa es que el Z no es exactamente el arriba y el abajo, ni la derecha ni la izquierda. El Z se mueve en su eje. No sé si has trabajado con, ¿cómo se llama esa? Maya. Todo. Con el programa. Con los programas. Ya lo dicen, pero cuando tú no sabes mucho de matemáticas y cosas así, no lo tomas en cuenta y ese es el que te da el volumen y sale del mismo punto. Pero ahí más que nada es lo que le llamamos, ¿qué? Era el punto de fuga, ¿no? Que en la línea en cuestión. Pero ese que salía, ese planteamiento, es lo que cuando ya estás en la plástica, en todas cuestiones así, es cuando dejas de ver las cosas en plano, ¿no? Y pues esa es la lucha de todos cuando queremos decir algo en una cuestión plástica o gráfica o lo que fuera. La fotografía pues no tiene tanta problema, no tiene tanta bronca. Siempre fue mi rollo en mi caso. La fotografía, o sea, era muy evidente y tendrías que darle una postura y es bien difícil. Pero ya cuando te enfrentas al volumen y tener lo que representar, pues es los colores, las sombras, los medios tonos, pero haz de cuenta que es un desdoblamiento entre cada cuadrante que planteamos estamos hablando del rollo kantiano, ¿no? O sea, del cuadrante que él descubre y lo plantea, y ese fue nuestro término. Entonces el Z es cuando ya haz de cuenta que detrás de eso hay milésimas y milésimas de situaciones y ese es el que le va dando el volumen. Pero si lo podríamos concordar con la voz, con el sonido más que de la voz, y que dejáramos de entender a veces las palabras y que nos pudiésemos interiorizar en el sonido, ¿Sería esto? O sea, tú dices que lo plano es esto que comúnmente nosotros hacemos, ¿no? Ajá. Con el Y. Sí. Y y Z. Ajá. Y perdón, X. No, este es el X, ¿no? Y a lo que tú te refieres es a este. Sí, pero casi el Z no va a salir y no va a ser el cuadrante. O sea, ya vamos a plantearlo como en el plano cartesiano, que ese fue el que nos dio todas las dimensiones ahorita, y vivimos en ese plano, en el plano cartesiano, y hay que salir de ese plano cartesiano. Entonces, de aquí ya sale. Entonces, si tú planteas ese sale Z, hacia todos sí, lados. No, ese Z lo planteas aquí, pero ya no es este mismo cuadrante. Ya no es ese mismo cuadrante. El Z es la posibilidad que te da. Porque nada más, o sea, aquí se dimensionó 1 milímetro, pongámosles 1 centímetro, 10 metros, 40 metros, lo que tú quieras. La variante que... Y esa es la profundidad. Esa es la profundidad. Es ahí que te hablo del volumen. Sí, o sea, si nosotros los lanzáramos para acá, estaríamos uniendo esto a esto. No es exactamente así. Ajá. No, ya no te lo da así. El Z es el que te va a dar en la profundidad. Por eso. Sí, la tridimensionalidad, ¿no? Por eso me refería. Si pintamos abajo una cruz, que es X y Y,
Y entonces sacamos una Z, aunque no sea exactamente arriba y abajo, pero sacamos otra, automáticamente hay volumen. Deja de ser 2 dimensiones para convertirse en tercera dimensión. Sí, es como si tuviéramos aquí en el suelo la X, aquí estamos parados. Ándale, ahí y ya te entonces dio otro aquí punto. ya podemos sacar cualquier cosa hacia estos Y otro, puntos, y otro, ¿no? y otro, y un ta. ¿No? Pero estamos aquí, entonces ese es el punto, ¿no? El centro de la cruz. Otro centro del centro del centro. Ajá. Y entonces, pues bueno, clavarnos en el sonido y es, hablando de música, que sería los conceptos, ¿cómo le llaman esto? Cuando es un fa y un re y haces de 3. Un acorde. Un acorde. O sea, dices, ¿cómo funciona el acorde? ¿Cómo es que se trata de buscar las armonías? Pero, y que no te salgas de eso. Y eso es lo que te da No, pues eso es lo que te da la frecuencia. O sea, una cosa es cuando estás en un solo tono, o sea, cuando estás en una frecuencia acústica, pero las frecuencias son las que te dan las capas. Es eso, aquí es eso. Ajá. Es esas profundidades y ya te metes en frecuencias y en valles y todo eso. Y eso es el estudio de esto, ¿no? Pero me refería a eso para más o menos darnos el acento de lo satírico o del humor que podría tener una explicación seria plana, en torno ¿no? a algo de la cultura. Ándale. ¿No? Y yo digo, a lo mejor funcionaría, ¿no? Para no hacerlo. Por eso, y la siguiente vez, en la siguiente sesión, si en algún momento se les ocurre alguna dinámica que podamos hacer en medio de la presentación, pues también está chido para implementarlo. Imagínate que lo ¿no? haces rapeando. Bueno, pues si supiera rapear, ¿sabes? No, pues sí, también, sí lo hace. Sí, Sí lo también hace. creo que Pero tocas flauta, ¿no? Sí. Pero bueno, también creo que hay como algunas preguntas como fundamentales en torno a la exposición, ¿no? O sea, ¿qué hace que una forma sea casi universal? O sea, ¿y qué hace que esa forma universal tenga diferentes contenidos? ¿No? O sea, hemos hablado de la cruz en muchas culturas, pero ¿qué hace que la cruz sea universal si no es necesariamente cultural? Pues dejar de pensar en lo hegemónico, ¿no? O sea, Ok, lo hegemónico puede ser ya la construcción civilizatoria, ¿no? Pero en lo primitivo, o sea, en el ser humano en lo primitivo, ¿qué necesita para poder habitar el espacio? La cruz lo que nos permite es habitar el espacio a partir de ubicar los rumbos. O sea, es que Exacto. por eso todas las culturas utilizan la cruz para encontrar el norte, dónde sale el sol, o sea, el encontrar, entender para dónde es el norte es regresar a tu casa después de ir a recolectar o cazar o Es una pasear. condición bien práctica, la agricultura. la danza. O sea, la agricultura es uno de los ejercicios universales que si los grupos humanos no lo hubieran aprendido, simplemente no hubieran establecido pueblos y después civilizaciones. Las significaciones que se montan sobre esa condición práctica de la vida son las religiones. Y las religiones son lo que establecen los sistemas culturales. Los sistemas culturales atraviesan un fetiche en el proceso de la modernidad, que es el progreso. Esa orientación es el fetiche moderno de esa teología primitiva. Fíjate que yo no estoy tan peleado con la cuestión religiosa de usar la cruz. No, nadie lo está. O sea, el tema es que eso deprede otras miradas. Sí, sí. O sea, el tema es que por la cruz te maten por no ser cristiano, Sí, sí. ¿no? Sí, porque en sí. o al revés. O al revés, te maten. O por ser gay, ¿no? O sea, Exactamente, esa es la hegemonía, es el sistema que está sobre la mirada que se orienta. Sí, porque, o sea, yo me permití dar que no estoy en contra, porque la cruz la puedes usar como tú la quieras usar. Claro, puede ser subjetiva, porque la mirada es subjetiva. Es la condición cultural la que le da el contenido a esa cruz. Si esa cruz pierde su relación práctica con el espacio, se vuelve o se puede convertir en un fetiche del sistema.
Por ejemplo, me encanta ver esa situación con la dualidad que se hizo de las danzas prehispánicas y que antes me molestaba. Decía, no, como un guitarrón o una, ¿cómo se llama? Macahuehue. Guitarra de concha. Macahuehue significa tambor de concha. Tambor de concha, que son las conchas, las guitarras de concha. Sí, pero son macahuehues. Es una mandolina. Porque en vez de hacer taca, pero no tiene una concha de armadillo. No, pero hay unas que no son de armadillo. En los concheros. Sí, los concheros. Ok. Ajá. Y entonces esos movimientos que se hacen en las danzas prehispánicas, pues el primer punto sería el punto norte. Y ese es el planteamiento. Dices, bueno, ni modo, ¿no? Ya nos tocaron matazones, nos tocaron situaciones enfermas y lo que sea. Y ahí está la cruz explícita, ¿no? Y cuando te enseñan las danzas es en 4 tiempos. No es en 3 ni en 8. Es en 4 para que tú puedas entender los otros 4. Entonces a mí no me molesta que... Y cuando tú llegas a puntos muy espirituales y se empieza a plantear cuestiones prehispánicas y empezamos a llegar a ideas también de la españolización o de la iberización, empezamos una lucha. Yo lo tenía, y ahora no, ya ni modo, ¿no? Ya nos tenemos que acostumbrar como aquel pleito que tuviste a lo mejor en tu casa y ya lo tienes que olvidar. Seguir adelante. Es que es así, ¿no? Y en esa situación yo no me peleo tanto por la cruz o sea, es parte de la orientación, es parte de la formalidad en la que nos podemos... Aquí, ¿no? Estamos en un que nos lo da la mesa, que nos da la loseta, y podemos plantearlo, está bien, es el punto de reunión y eso hay que disfrutarlo, a eso hay que enaltecerlo y hay que darle para que salgamos adelante de las situaciones, ¿no? Pero no, ya no me peleo con esos conceptos de la cruz y que sí es y que no. Y tú o sea, para todos hay, ¿no? Para todos hay. Y puede ser de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Y si no lo quieres hacer de marometa y planteas otra situación, Que es la posibilidad de la resignificación cultural, ¿no? Ese tema que hablabas tú al principio, ¿no? Que justo te llamó la atención, que creo que, por ejemplo, justo en la sesión de la siguiente, que vamos a hablar de estrategias de comunicación para defensa del territorio, con un caso específico, que les voy a mostrar un poco lo que trabajamos en Temaca, pero ahí justamente lo que se trabajó mucho es la resignificación. Inclusive se utilizaban los santos y las imágenes de la iglesia para hacer marchas. ¿Cómo hacíamos para que no llegara la tira y nos madreara? Pues agarrábamos y hacíamos una peregrinación con un santo. Y entonces, como estabas en Jalisco, en una zona supercatólica, lo único que no iban a hacer es irse sobre la gente que venía cargando al santo. No, aunque atrás venían las mantas de no a la presa. Entonces, ¿cómo resignificas hasta la cultura de la propia comunidad, que no es comunidad indígena? Son católicos, ¿cómo reivindicar? Sí, somos católicos, pero también tenemos derecho a defender nuestro territorio. No, y la gente que no sabe puede adicionarse con esos conceptos, ¿no? Exacto. Dicen, oye, llevan a... Bueno, y así le hizo Hidalgo, ¿no? O sea, Hidalgo agarra a la Virgen de Guadalupe. A Fox así también le hizo. Fox agarró y resignificó. También le hizo lo mismo. No, pero Lorena. Claro, y Fox hizo lo mismo y resignificó el símbolo de, ¿te acuerdan? Y resignificó a la Virgen, ¿no? Acuérdense que estamos O sea, por eso hablaba yo. Por eso llega con un sistema hegemónico también. Claro, pero por eso yo hablaba de la resignificación de 2 niveles. Una cosa es la resignificación que nosotros como clases alternas podemos hacer, subalternas podemos hacer de los valores hegemónicos, pero también los valores hegemónicos utilizan las culturas populares y comunitarias para volverlas masivas y nuevos objetos de opresión. Es cómo de repente el oprimido se vuelve opresor. Nada más por el hecho de cambiar de situación.
pero porque no hay, no sé, ese tema lo he traído desde que empezamos el taller, porque dices, quien llega a la situación de poder no se da la oportunidad de crear algo nuevo porque no te lo permite el sistema. Pues dice Freire, y la educación popular se basa en eso, que si no reconfiguramos, somos críticos hacia nuestra manera de hacer y de practicar, vamos a repetir, porque lo único que conocemos es el monopolio. Pero ¿cómo configuramos? Por ejemplo, entonces solo nos volvemos peores, de capataces nos volvemos peores que el opresor original, porque es la única forma que conocemos, ¿no? Entonces que también es el justo sistema seremos... de pensamiento que utilizamos a través de la cultura hegemónica. O sea, si queremos resolver las cosas, tenemos que salir de la lógica en la que nos criamos dentro de esos problemas. O sea, es como decía Einstein, si quieres resolver un problema, tienes que cambiar el tipo de pensamiento que usaste cuando lo creaste. O sea, si queremos resolver la modernidad, no podemos resolver la modernidad dentro de las estructuras de la modernidad. O sea, no podemos resolver nuestro presente y nuestro futuro pensando con las mismas herramientas que nos dotó la modernidad, con las mismas herramientas que nos dotó la filosofía, con las mismas herramientas que nos dotó la historia, con las mismas herramientas en las que nos dotó todas las cosas que conforman, digamos que los hitos determinantes del poder están estructurados en la forma en la que nos educamos. Sí, por solamente una preposición o algo que le diera una... O sea, es por ejemplo Lucio Cabañas, ¿no? Lucio Cabañas era vanguardista en el sentido de que él creía que estaba utilizando algo que era obvio para las comunidades con las que trabajaba. En vez de llegar a hablar de marxismo, en vez de llegar y hablar de materialismo histórico, él decía, voy a hablar del pobrismo. Y el pobrismo era algo totalmente legítimo para las comunidades con las que trabajaba, porque no estaban pensando desde las grandes construcciones epistemológicas, sino desde el cotidiano de las necesidades campesinas, que son prácticamente la disputa por la tierra y el bienestar de los pueblos. O sea, los campesinos hoy en día están reflexionando cosas relevantes para el mundo entero. Por ese acoplamiento, por el acoplamiento que tienen simplemente con el calendario y con la necesidad de nutrir los territorios para que se conserven. Y digo, esos son los campesinos mestizos, los indígenas, los de los pueblos originarios, tienen otras construcciones simbólicas que tienen un largo aliento que difícilmente podemos comprender por estar metidos en la modernidad. Eso sería el planteamiento, ¿no? ¿Cómo se brincó de cierta etapa, hablando de México y en algunos lugares, y estar inmersos en la modernidad? Y ahí es donde se perdió la concordancia con la tierra, con esto, y los intereses han sido más poderosos, ¿no? Los intereses de cada familia en ciertas en cuestiones agrícolas todavía, ¿no? De poderío, y todavía siguen, o sea, todavía quieren representar con cierta, no sé si se lo dije allá en Santiago Tepalcatlalpan, es vender los terrenos que no están protegiendo, que les valen queso, y, o sea, entre ellos mismos ya hay un lenguaje, y ese lenguaje es una camioneta nueva, significa que vendieron tierras. Y dices, ay, cabrón, ¿y en dónde empezamos esa frase? Sí, o sea, ellos ya lo saben, más los que compraron la tierra dicen, tengo necesidad de un lugar económico que me den tal, y es el crecimiento de toda la urbe. Y dices, chingale, ¿dónde se pierde ese entendimiento, esa posibilidad de lazos, ¿no? En cuestiones agrícolas urbanas, ¿no? Que ya nadie se va a dedicar a la tierra, ya no va a proteger nada de la tierra, pero ya hay un lenguaje que es la misma situación, se te está olvidando que tú me dijiste esto, y ellos tienen las tierras por cuestiones comunales, pero esos comuneros ya no les importa conservar esa tierra, sembrar
plantita, no sé, un fruto o lo que fuera, y ya nada más se transforma ese pedazo de tierra en metros cuadrados y me va a dar poder de cuestión social, una elite, un estatus, ¿no? No quería llegar a esas palabras. Y ese sí, Pero es eso. y ese estatus dices, pero tiene natividad. O sea, esa natividad es que estás vendiendo la tierra, la estás explotando. Y esas tierras se las dieron ni siquiera a ellos, se las dieron a sus abuelos. No la está vendiendo, ni siquiera la está explotando, la está vendiendo. Por eso. No, por eso. No la está explotando. Pero al final Minerales. significa nada más ese estatus de modernidad con una camioneta padrísima, Sí, claro, ¿no? sí, Que sí, todos sí, dicen, sí. ay, no mames, está bien chida. Sí, no, la verdad es que este tema me ha movido mucho porque Dilo. Échalo, Memo. De tu ronco pecho. ¿Cómo viste la presentación? ¿Cómo te hizo sentir? Yo la verdad es que la sentí muy dinámica, también llegué a los últimos 5 Ah, sí, llegaste como a la y mitad. fue muy imagen. Es de Nos viene a checar el compañero, a ver cómo van, ¿cómo van? Escúchenlo. Aprovechando. Que usaban los mayas, egipcios. O sea, no es algo que. Pero es eso cómo se acordaron. Por ejemplo, los romanos César, son los que persiguen a Jesucristo y lo crucifican. Ahí está la cruz. Es curioso cómo Roma, Italia, los romanos, son los que se capitalizan todo esta persecución y asesinato de Jesucristo, lo capitalizan haciendo a este personaje. Una de esas no te sigo. No, es curioso cómo. Porque al final el poder católico. Está en el Vaticano. Sí. Igualmente. Entonces va a ser muy interesante. Sí. A mí es muy dinámica la presentación. Me gustó mucho la discusión. Estaba pensando, pero a lo que decía Carlos, que se me hizo interesante, cómo hacerlo, que te digo, yo no la sentí aburrida o larga, pero es interesante cómo él pone aquí el elemento, ¿por qué no hacerlo más divertido, más colaborativo, más disruptivo? O sea, que bueno, es una muy buena aportación. Y pensando, Pues oiga, vamos, si quieren cerrarlo, si quieren cerrarlo. Un gol. No, pues más bien decir que pues los temas son como elementos para seguir conversando y el tema yo creo que también sería ver cómo todo esto se vuelve una práctica, ¿no? O sea, de qué manera lo llevamos a la práctica y de qué manera llevamos como trabajando los productos finales del taller para que ya tengamos materialidad en todo esto y además con esa materialidad pues conservar el proceso para más allá del taller seguir mirándonos y conservar también los intereses de colaborar en otros espacios y con las propuestas que cada una vaya teniendo posteriormente. Entonces pues yo nada más tengo que agradecerles de nuevo el encuentro, de nuevo el espacio, de nuevo el compartir y pues bueno, son muchas cosas que son grandes conceptos que podríamos pasarnos días trabajando. Creo que lo importante es tener esa cosquilla de dudar. Ahora sí que creo que es más importante dudar que saber y ya a partir de eso pues construir, ¿no? Entonces pues seguimos caminando y gracias a todos y a todas por lo que compartieron, ¿no? Y esto fue el taller de narrativas barriales comunitarias, 13 de septiembre del 2023. Nos vemos acá el día 20, miércoles 20 para hablar de estrategias de comunicación para la defensa del territorio. Va a ser el siguiente tema que vamos a trabajar.
Y después ya hacemos la agenda de los siguientes. Pues les agradecemos. Gracias, carnal. Chidísimo venir. Bajo este gran sol y esta dualidad natural que canaliza la energía para un sol.